Bueno, chicuelos, hoy es la última de mis clases, que es linfomas en niños adolescentes. Y bueno, es un poco ver las claves para el diagnóstico oportuno. Me hicieron laburar, chicos, la verdad, me hicieron laburar un montón porque los linfomas es un grupo grande y heterogéneo que a veces es difícil poder decir, bueno, tengo un linfoma, pero ¿linfoma de qué? Linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, y dentro de los no Hodgkin tenés otro abanico de subtipos con diferentes clínicas. Entonces, me planteé en hacer esta clase y decir, bueno, poder comprender esa epidemiología y esa clasificación, o por lo menos que les resuene en la cabeza, que son, no pretendo que sean especialistas, pero sí que resuenen en la cabeza de que existen, reconocer los síntomas y signos más importantes de cada subtipo, ¿sí? Poder identificar esos signos de alarma que deben generar la sospecha en pediatría y poder hacer esa sospecha y esa derivación oportuna, definir lineamientos generales y específicos ante esa sospecha y poder comprender el impacto que dar un diagnóstico precoz mejora el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. Y esto es un poco a lo que cuando vimos leucemias, poder ubicar un poco en la frecuencia, ¿sí? Es la tercer neoplasia infantil, ¿sí? Seguida de los tumores del sistema nervioso central. Y decir un poco que estos linfomas, como bueno, les mencioné, son neoplasias del sistema linfático, representan un día un 15% de de los cáncer pediátricos y es la tercera causa de la neoplasia en pediatría. La etiología o las causas que desarrollan este tipo de patología en infancia son desconocidas y acá empieza a clasificarse o poder ver los tipos de linfomas. Tenemos el linfoma de Hodgkin, que representa un 48% en frecuencia, y los linfomas no Hodgkin, que si se acuerdan del clínica de allá de la facultad, era como todo igual, era como estudiar, no digo de memoria, pero era Hodgkin, no Hodgkin, era todo como igual, ¿no? Pero bueno, esto, en un primer momento decir, tenemos Hodgkin y no Hodgkin. Esto es un poquito lo mismo a lo que veníamos hablando o presentamos en la clase de leucemia, que si uno ve en el primer año, este tipo de patología es sumamente infrecuente y comienza a tomar relevancia a partir del año, ¿sí? Es la tercera causa, tanto del año hasta que cumplan 15, 16 años, ¿sí? Y ahí empezamos con los linfomas de Hodgkin. La incidencia es de 7,5 casos por millón en el año. Se diagnostica 70 casos nuevos por año en menores de 15 años. Es más frecuente en hombres que mujeres y la incidencia más frecuente, si bien lo hemos mencionado que a partir del año ya podemos estar enfrente de los linfomas, en el caso del linfoma de Hodgkin es a partir de los 10 años, ¿sí? No digo que tener una nenita de 6 años o un nenito de 6 años con ese diagnóstico es sumamente infrecuente, pero bueno, existe esa posibilidad. Pero más frecuentes son los mayores de 10 años. La mayoría de los casos pediátricos se presentan a partir de los 11 años y es, bueno, como les dije, a predominio de varones prepúberes y mujeres adolescentes. Es una enfermedad del sistema mononuclear fagocítico y se define histológicamente por la infiltración en los órganos afectados de estas células famosas de Red Stenberg que parecen como búhos, cuya presencia es patognomónica de la enfermedad. Y bueno, a su vez también se asocia a un conjunto celular reactivo que está formado por linfocitos, histocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Pero la que le da el diagnóstico es la presencia de estas células de Red Stenberg. El linfoma de Hodgkin se distingue en dos entidades. Tenemos la que es el predominio linfocítico nodular, que representa un 5%, y el clásico. Y ahí empezamos a ver los subtipos del linfoma de Hodgkin. Se ve asociado o puede encontrarse en un 50% de los casos en el virus de Epstein-Barr, sobre todo en linfoma de Hodgkin clásico.
Bueno, y acá venimos con las clasificaciones, que no sé por qué me quedó tan así, que no, bueno. Eh, Dijimos entonces, el más frecuente es el esclerosis, dentro de los linfomas clásicos, el más frecuente es el de la esclerosis nodular, le sigue en frecuencia el de la celular mixta, y después tenemos el predominio linfocitario y el de depresión linfocitaria. La presentación, el del más frecuente, se da más frecuente en mujeres que sean adolescentes y empieza después, decae en frecuencia y después vuelve a tener mayor incidencia en mayores de 50 años. En este caso es un poco más agresivo que el resto de los otros linfomas. El de celular mixta es más frecuente en hombres, ahí ya es diferente, y de la evolución es intermedia. El de predominio linfocitario ya es más frecuente en niños, ¿sí? Más en varones que en mujeres, comúnmente es asintomático, es más silencioso y clínicamente es más localizada la presentación. Y bueno, y el de depresión linfocitaria es muy poco infrecuente en niños y la incidencia se da más en edades avanzadas y es más agresivo. Como también hemos mencionado en la leucemia, hay enfermedades que predisponen a, y esto está bueno saberlo nosotros como pediatras, porque probablemente venga un niñito con un síndrome de Klinefelter o un síndrome de Sjögren para que lo hagamos el seguimiento. Tenemos que tener presente que estos pacientes tienen más predisposición a padecer este tipo de enfermedad del linfoma de Hodgkin. Entre esas está la ataxia telangiectasia, el síndrome de Chidiac-Hashi, Wiskott-Aldrich, la amaglobulinemia congénita, la mononucleosis infecciosa, el síndrome de Klinefelter, la inmunodeficiencia común variable, la hipoglobulinemia adquirida, el artritis reumatoide y el lupus, ¿sí? Nosotros tenemos esos pacientes muy frecuentemente. La clínica comúnmente comienza con una adenopatía de crecimiento lento, es indolora. La característica de ese ganglio es duro elástico, comúnmente es de la parte cervical baja, la presencia de esos ganglios supraclaviculares es lo más frecuente, pero no quiere decir que podamos tener afectación de ganglios epitrocleares o ganglios inguinales o de mediastino. Y a veces también puede estar asociado con los síntomas B. Y acá tenemos esto, la fiebre persistente sin causa, la sudoración nocturna y esa pérdida de peso de más de 10% en estos últimos 6 meses de que ellos consultan. También se puede ver asociado el prurito, la astemia y la anorexia. En un 50% de los linfomas de Hodgkin pueden tener de presentación la masa mediastinal. Y en esta, la clínica es una tos seca, que si uno le da el tratamiento de sostén no mejora, e incluso empeora. Puede empezar con disnea, el dolor torácico. Y si eso progresa, puede dar el síndrome de la vena cava superior. No sé si ya dieron eso como urgencia oncológica. ¿La van a dar o no? ¿No? Bueno, estaría bueno, no digo un extra, pero sí las urgencias oncológicas, porque a veces muchos de los chicos debutan con este tipo de clínica y después vos le haces la placa y ves la masa mediastinal que hace la compresión de los grandes vasos y pueden provocar todo esto, ¿sí? Ahí incluso pueden tener edema en esclavina. También podemos ver que tienen hepatomegalia, esplenomegalia y a veces incluso compromiso de parénquima pulmonar por la infiltración. Esto es lo menos frecuente, es muy infrecuente, pero cuando están presentes ya uno ya le da la pauta que es un linfoma bastante agresivo, que quizás la respuesta al tratamiento sea como más lenta o quizás no tenga respuesta, digamos, ¿no? El diagnóstico, sin duda, es la biopsia, ¿sí? Y la biopsia se hace del ganglio o el tumor más representativo. Asociado a eso, podemos complementar con un hemograma, la eritro,
las pruebas de coagulación, el fibrinógeno, que a veces nos olvidamos, la LDH, que puede estar o no aumentada, la función renal, o sea, más que nada el laboratorio de lisis agregado los triglicéridos, la glucemia, ¿sí? La ferritina y bueno, todo lo que es el medio interno. Sí o sí, las serologías. Como les dije en un principio, este tipo de patología puede estar asociado al virus, a la infección del virus del Epstein-Barr. Pero el diagnóstico es por biopsia, ¿sí? Esto es complemento. Si tenemos afectación del hemograma, comúnmente no lo tienen, pero si tenemos esa afectación, uno le puede dar la pauta de que es metastásico en médula, digamos, tiene compromiso medular. Esto es a modo esquemático, no pretendo que lo sepan. Nosotros para poder hacer un tratamiento necesitamos sí o sí estadificar al paciente y ponerlos en riesgo. Porque no es lo mismo un niño que tiene solamente compromiso de una sola región a que el chico tenga una enfermedad más avanzada, con compromiso de médula, con compromiso de mediastino, tener una masa bulky. La carga de la quimioterapia o los ciclos de quimioterapia van a depender de eso. Y también para qué me sirve como pediatra. No es lo mismo un chico que haya recibido radioterapia a un chico que no recibió radioterapia por las secuelas que pueden ocasionar en el seguimiento clínico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Es alcanzar la máxima eficacia, pero con la menor toxicidad. Por eso es muy importante para nosotros hacer una muy buena estadificación, ¿sí? ¿Para qué? También para evitar las secuelas a largo plazo, ¿sí? Por esto de lo que les decía, la poliquimioterapia y la radioterapia asociada pueden generar bajo retraso en el crecimiento, alteraciones de las hormonas tiroides, si tengo que hacer radioterapia a nivel, digamos, de mediastino, eh, amenorrea también porque usamos otro tipo de medicación. Minimizar el uso de la radioterapia y reducir la toxicidad y secuelas de la para que no se generen las segundas neoplasias, ¿sí? Hoy por hoy, este es el tratamiento que nosotros estamos usando acá. Está viendo y está en estudio otro protocolo que en teoría es la idea es, poder hacerlo acá, que combina el ABBD con otro ciclo que nosotros le llamamos ESHAP. Sé que es medio chiquito, pero más que nada es enfocarse en las secuelas o en los efectos adversos que pueden generar cada droga cuando se nos presenta a nosotros en la emergencia o cuando estamos nosotros, digamos, haciendo los controles. Como le dije, la BBD es la doxorubicina, el antraciclínico, ese color rojo que ustedes a veces ven colgar, la bleomicina, la vinblastina, que es el primo hermano de la vincristina, y la dacarbazina. Cada una tiene su secuela. La doxorubicina, comúnmente saben, tiene toxicidad cardiológica, que puede ser aguda o puede ser crónica, ¿sí? También puede dar esto de la alopecia, mucositis, por eso también es muy importante que cuando vamos a empezar a hacer ese tratamiento, los chicos tengan en buen estado, digamos, la mucosa oral y bueno, y la región anal. Pueden tener necrosis cutánea por la extravasación. Eso comúnmente también cuando ustedes van a controlar a un chico que está haciendo quimioterapia, preguntarle si le duele la vía o no. Igual de todos modos, estos chicos siempre a veces les pasamos por catéter, pero cuando recién estamos comenzando, la primera quimio se la hacemos endovenosa y ahí es ver si duele, es cortar la infusión, llamar a los enfermeros, que comúnmente son los que están más adiestrados, pero si no lo encuentran, es cortar, desconectar y con una jeringa tratar de aspirar eso para eliminar o tratar de eliminar lo máximo lo que se extravasó, ¿sí? Porque puede generar una necrosis cutánea y ahí empiezan las complicaciones después como los quemados, digamos, ¿no? Bueno, náuseas y vómitos, que eso también se ve asociado. La bleomicina tiene mucha toxicidad pulmonar que puede generar neumonitis y a largo plazo fibrosis, ¿sí? Bueno, después lo mismo, puede tener reacciones alérgicas, también puede tener hiperkeratosis, ulceraciones, también hiperpigmentación, si bien a veces algunos niñitos tienen la pigmentación en los dedos y es por la consecuencia de esta quimio.
La vinblastina, aparte de lo que ya sabemos, puede generar mielotoxicidad, mucositis y la neuropatía. Como yo les había dicho que es primo hermano de la vincristina, tanto la vincristina como la vinblastina, que son alcaloides de la vinca, tienen como consecuencias las neuropatías. Y esto también es importante porque si el chico hizo la quimio y a la semana vos le haces el control, estos chicos a veces empiezan a caminar como en pato, raro. Entonces vos ahí empezás a ver qué hizo la semana pasada y puede ser por esto. Si esto llegase a suceder, nosotros tenemos que hacer una reducción de la dosis a la próxima, hacer una reducción de la dosis. No se la suspendemos, pero hacemos una reducción de dosis. Y bueno, y la dacarbazina también como más, al igual que la doxorubicina, puede dar efectos cardiotóxicos, ¿sí? Y también si se extravasa, puede generar la necrosis cutánea, ¿sí? Y esto es un poco lo que les decía. También, si sabemos que tenemos un chico después de 5 o 6 años, empieza a hacerse los controles conmigo como pediatra, saber que estos chicos hicieron ese tipo de quimioterapia, o por lo menos el resumen de historia clínica lo van a tener, y va a decir, bueno, ¿qué tengo que controlar aparte de que crezca, que coma, desparasite y le dé las vacunas? De justamente el crecimiento, ver bien el desarrollo óseo, ver si no tiene malformaciones esqueléticas, si hizo radioterapia, ver si no tiene disfunción tiroidea. Como también, bueno, puede generar si hizo la radioterapia a nivel abdominal de la asplenia funcional, ¿sí? Pueden quedar con mielodepresión, esterilidad, y bueno, y las cardiopatías por los antraciclínicos y la fibrosis pulmonar por la bleomicina, ¿sí? Y lo dejé como al último para mencionar que este tipo de quimio, sobre todo al hacer radioterapia, pueden tener segundas neoplasias y lo más frecuente es que sean tumores sólidos, ¿sí? Bueno, y ahí viene la otra. Dijimos, los linfomas de Hodgkin es un poquito más cortito, un poco más simple. Y ahora vienen los linfomas de Hodgkin. Estos linfomas, bueno, como les dije, representan la tercera causa de neoplasia en pediatría. Su incidencia es mucho más alta en África ecuatorial, pero eso se debe por la incidencia del linfoma de Burkitt, que es endémico. Clásicamente la incidencia es mucho más estable en nosotros, en menores de 15 años, y el linfoma pediátrico puede verse afectado por el medio ambiente porque como se origina en las estructuras del sistema inmune, que éstas están en contacto con el medio ambiente, estimulan todo lo que es, bueno, las placas de Pell y los ganglios pueden hacer que estimule, y encima sobre la sobreinfección del virus de Epstein-Barr, el desarrollo de este tipo de patología. Eh, un poco más de lo que era el linfoma de Hodgkin, este tipo de neoplasia, las causas es desconocida. Se vio una gran relación, como les dije, en el virus de Epstein-Barr y en las áreas endémicas como en África, en la malaria, ¿sí? Y la incidencia del linfoma de Burkitt también se ve muy bien, o sea, tiene una alta incidencia cuando se ve asociado con los chicos inmunosuprimidos como el HIV. Y esto, hoy por hoy, también disminuyó por el tema de la terapia con los antirretrovirales, ¿sí? También, bueno, los trasplantados, los pacientes trasplantados, por esto que estos chicos también tienen esta inmunosupresión, por esto de los trasplantados de órganos sólidos, vieron que también hay una alta incidencia de linfoma no Hodgkin, no Hodgkin. Un poco más de lo mismo, hay síndromes asociados que predisponen mucho más frecuente al linfoma de Hodgkin, el síndrome de Wickov-Aldrich, el linfoproliferativo ligado al X, la ataxia telangiectasia, el de la fragilidad cromosómica por la deficiencia del receptor interleuquina 1, pero aparte de eso, este tipo de patología también se vio asociado a tumores del sistema nervioso central y cáncer de colon. Y las inmunodeficiencias común variables que también se vio que que se asocia con más frecuencia al linfoma de Hodgkin. El diagnóstico es biopsia, siempre es la biopsia. Y como les dije, en el linfoma de Hodgkin, tiene que ser la masa más representativa y accesible.
El diagnóstico, aparte de la biopsia, lo va a dar la inmunomarcación y el citogenético, ¿sí? Bueno, esto es a modo para que sepan nada más. Este tipo de tumor se caracteriza por la presencia de la inmunoglobulina de superficie, M, de cadenas livianas y kappa, y podemos tener las translocaciones, que es muy específica, del T814 y después, bueno, el de la T8, de T28 y la T822. Una manera de presentación es con la masa mediastinal. Y la presencia de la masa mediastinal tiene un alto riesgo de complicaciones, sobre todo cuando lo sometemos a la anestesia. ¿Por qué hago esta mención? Porque dijimos que el diagnóstico lo hacen por biopsia, pero a veces con esta masa mediastinal tan importante y con este riesgo de estas complicaciones, uno tiene que apelar, si tiene un derrame pleural, poder tomar más bien por punción un poco de líquido, y con ese líquido uno puede llegar al diagnóstico, mandar a inmunomarcar, mandar al citogenético, y ya con eso ya me pueden dar el diagnóstico y no lo someto a un procedimiento mucho más agresivo que puede conllevar a complicaciones más severas, ¿sí? Entonces, por eso lo otro que sigue, que el diagnóstico citológico solamente va a estar justificado en casos de emergencia. Y los resultados sí o sí tienen que ser confirmados por lo menos por el inmunofenotipo, que es la inmunomarcación. Entonces, el linfoma de Hodgkin tenemos tres subtipos que son los más frecuentes en pediatría, que es el linfoma de Burkitt, el linfoblástico y el de células grandes. A su vez se categorizan de bajo, intermedio y alto grado de acuerdo a la agresividad clínica. En pediatría, este tipo de tumor, estos subtipos, son de alto grado. Totalmente diferente a los de adultos, que comúnmente los adultos tienen los linfomas no Hodgkin de bajo y de intermedio. ¿Algo pasó? Bueno, entonces, como les decía, más del 90% de este tipo de tumor son tumores de alto grado. ¿Y esto qué quiero decir? Que son tumores que tienen una alta tasa de reproducirse. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque también al tener alta tasa de reproducción, tiene también alta tasa de síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Poquito más de lo mismo de la clasificación. El linfoma de Burkitt es el más frecuente en los tipos de los no Hodgkin, en un 34%. Le siguen frecuencias los linfoblásticos, y dentro de los linfoblásticos tenemos los T y los pre-B. Y después tenemos los linfomas de células grandes, el difuso B y el anaplásico, que esté en un 15%. Y después tenemos otros en un 6%, que son los menos frecuentes. Entonces, el linfoma de Burkitt se caracteriza por tener células linfoides que son monomórficas. El anatomopatólogo va a ver que hay macrófagos que están dispersos en todo ese tumor y que dan como la sensación de un cielo estrellado. Tienen estas células que, bueno, no sé si llegan a ver ahí bien, que son células grandes, con vacuolas, con una cromatina laxa, ¿sí? Con un citoplasma muy basófilo, con estos núcleos que, bueno, de cromatina reticular. Bueno, después un poco de clasificación, tenemos los endémicos, que son los más frecuentes y se asocian al virus de Steinbach, los esporádicos, un 15%, que también se asocian al virus de Steinbach. Bueno, y acá viene lo más importante para mí, que es la presentación clínica. La presentación clínica va a depender en dónde está el tumor y la extensión de esa enfermedad. Puede afectar cualquier tejido linfoide, que sea, puede ser ganglios periféricos, amígdalas, timo, vaso o las placas de Peyer que están en el intestino. En los linfomas no Hodgkin pueden comprometer médula ósea y sistema nervioso, y como les mencioné, este tipo de tumor, por esa alta tasa de reproducción, tiene alto riesgo de síndrome de lisis tumoral.
Entonces, este tipo de tumor que se encuentra en abdomen, van a palpar la masa, ¿sí? El chico, cuando vaya a su consultorio, ustedes al examen físico pueden palpar esa masa, ¿sí? Comúnmente afecta el tracto digestivo, presencia en el ilion distal, en el ciego y los ganglios mesentéricos. Y los chicos van a referir un dolor en la región periumbilical e incluso en la fosa ilíaca derecha, simulando la clínica de una apendicitis, acompañado de náuseas, vómitas y quizás pérdida de peso. Otra cosa que también les quería mencionar, que como les dije, tiene signos de abdomen agudo debido a esa probable invaginación intestinal. Y ahí es donde ustedes tienen que sospechar que si no es frecuente, o sea, la edad de presentación de la invaginación intestinal. Eso ustedes me lo van a decir. ¿Cuál es la edad de presentación de una invaginación intestinal? Si se acuerdan. ¿En un 6 años? Menor a un año más o menos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un chico que tiene una invaginación intestinal en un niño de 3 años, a mí me tiene que hacer ruido de que no es la típica invaginación intestinal, de que quizás tenga un tumor en el abdomen y que esté generando esto, ¿sí? Los linfomas de Burkitt en ocasiones puede tener la perforación intestinal, es lo menos frecuente, pero puede ser, pero más es frecuente cuando comenzamos la quimioterapia en desarrollar esto. Por eso es muy importante que cuando comenzamos con la quimioterapia estemos controlando estrictamente. ¿Pero por qué? Como les dije, al tener una alta tasa de reproducción ellos responden también muy rápido a cuando uno le instaura el tratamiento, ¿sí? Entonces, y lo menos frecuente como clínica es el prolapso rectal. Otra de las manifestaciones que podemos encontrar es cuando afecta el retroperitoneo, en donde involucra el riñón o al páncreas. Podemos tener ascitis o derrame pleural o tener una lesión ósea aislada. Y bueno, también puede comprometer el anillo de Waldeyer, las amígdalas adenoides y la base de la lengua. Y en un 5% este tipo de tumor puede comprometer la médula ósea. Esto es una imagen que traje para ver cómo se ve, por así decirlo, una masa abdominal. No sé si llegan a ver el conjunto importante de lo que es la masa, ¿sí?, del linfoma de Burkitt. En esta parte, si ustedes ven, el tumor, si uno compara, es como que sobresale la barriga costal y se mete al mediastino. Y acá el hígado está bien, el vaso está bien, pero si ustedes ven el derrame que tiene, uno ve todo acá, esto todo es así. Como les dije, también como clínica puede tener compromiso del riñón, y si ustedes ven acá, está todo comprometido, ¿sí? Lo mismo, bueno, de aquel lado más se ve la imagen de la masa, ¿sí? No sé si les dije, pero bueno, el linfoma de Burkitt también puede tener compromiso del sistema nervioso central y en este caso a nivel de la vía óptica. Y si uno ve un poquito más abajo, cómo compromete el nervio óptico también. Entonces, el diagnóstico, ¿quién lo hace? La biopsia, siempre. Pero uno siempre va a pedir, obviamente, por las consecuencias que puede llegar a traer este tipo de tumor, exámenes iniciales o complementarios. Y si yo les digo que tiene síndrome, que puede ocasionar síndrome de lisis tumoral, ¿qué van a pedir? ¿Qué? El laboratorio de Lisi. ¿Qué tiene el laboratorio de Lisi? Ahí tiene. LDH, ácido úrico, todo lo que es medio interno, el hepatograma, el coagulograma, que no es frecuente que tengan coagulación intravascular diseminada, pero siempre es bueno también poder ver cómo es la coagulación, porque también va a entrar a biopsia, ¿no es cierto? Las serologías, siempre, las comunes y las completas.
sobre todo si es que estamos sospechando, acuérdense que dijimos que la inmunodeficiencia se ve asociada frecuentemente a este tipo de linfoma, ¿sí? El diagnóstico, y bueno, y los estudios siguientes son más bien del oncólogo, que es la médula, la citología del líquido cefalorraquídeo, la citología de lo que es la parte de la pleura o la citis, si tuviesen los chicos, bueno, la ecografía abdominal, y el centellograma si estamos enfrente de los tumores estos, de los linfomas de células grandes, anaplásicos. La biopsia, siempre, y bueno, y complementar con TAC de cerebro y resonancia. Bueno, con respecto a la estadificación, esto como les dije, es como para poder entender por qué es muy importante estadificar. La idea de estadificar a un paciente es poder dar la dosis adecuada del tratamiento, de no sobretratar y tampoco infratratar. Porque si hacemos una mala estadificación, y yo lo estoy tratando como un estadio de bajo riesgo, le estoy dando poca quimioterapia y seguro que no a muy largo plazo va a recaer. Y un tumor que recae, sobre todo luego de haber finalizado, genera resistencia y es poco probable o tiene una muy poca incidencia de que yo lo pueda rescatar y pueda llegar a la curación, ¿sí? Más adelante les digo que si uno hace un buen tratamiento, tienen muy buena sobrevida estos pacientes. Entonces, el valor de poder estadificar es diferenciar bien a los pacientes con enfermedades localizadas de los que tienen la enfermedad avanzada. Poder identificar en grupos a estos pacientes que nos van a dar los diferentes pronósticos. La extensión de la enfermedad es el factor pronóstico más importante del linfoma de Burkitt, ¿sí? Y bueno, los factores pronósticos en este tipo de linfoma es la extensión de la enfermedad, como les dije, que tenga asociada con una LDH mayor a 1000, eso es de muy mal pronóstico. Si tiene compromiso del sistema nervioso central, también es de mal pronóstico. Una mala respuesta al tratamiento también es de muy mal pronóstico. Y aquellos linfomas que están asociados a la inmunosupresión. Comúnmente estos tipos de linfomas que tienen el HIV o alguna están con tratamiento inmunosupresivo, uno tiene que hacer un tratamiento más individualizado y es ahí en donde uno a veces se ve atado de manos de no poder ofrecerle el mejor tratamiento porque está esta posibilidad de la recaída o no responder. Someramente, no es para que ustedes sepan, pero como les dije, sí o sí necesitamos estadificar y esta estadificación que utilizamos del St. se va para todos los linfomas de no Hodgkin, ¿sí? En estadio 1, estadio 2, el estadio 1 y estadio 2 comúnmente son de, de bajo riesgo, sería o riesgo 1, en donde la quimioterapia no es tan intensa y hasta incluso tiene muy buena respuesta al tratamiento, ¿sí? Bueno, eso más que nada, lo mismo estadio 3 y 4, ya la enfermedad es un poco más avanzada, ya comúnmente estos tipos de tumores, la respuesta es buena, pero bueno, tienen las posibilidades de recaer. Y a su vez de esa estadificación, en este tipo de linfoma los tenemos que clasificar en riesgo. ¿Por qué? Porque como les dije, depende del riesgo, es la intensidad del tratamiento, ¿sí? Somero es así, parece un esquema muy guau, raro, pero bueno, todos los riesgos tienen una primera etapa, que es la etapa de prefase, que sería como la de inducción para lo que es leucemia, y después la otra parte de intensificación, que depende de los riesgos, va a tener la carga de drogas o la dosis de drogas para cada riesgo. Y acá viene la parte de, como les digo, no es para que sepan todo, pero sí para saber de que, por ejemplo, en el riesgo 1, riesgo 2, es un poco menos intenso la quimioterapia y lo que yo voy a encontrar si hago este tipo de quimioterapia. Las complicaciones que puedo encontrar es mucositis, neutropenia,
anemias leves, ¿sí? Y el riesgo de lisis tumoral es bastante bajo. En el riesgo 2 lo mismo, y ahí aumenta un poco el tema de encontrar la lisis tumoral. En el riesgo 3, riesgo 4, ahí la quimioterapia es mucho más intensa, usamos altas dosis de quimioterapia del metotrexato sobre todo, y acá el riesgo de lisis tumoral es más aumentada, ¿sí? Y acá llamo más a la atención porque para poder tratar este tipo de paciente necesitamos que el centro donde lo estamos tratando contemos con un buen sostén clínico, una buena terapia que nos haga caso, un servicio de infectología que esté presente, porque en la primera etapa, al ser un tumor que tiene alta tasa de reproducción, responde también muy rápido a la quimio que uno le hace, y ahí en donde provocamos la lisis tumoral. Entonces, este tipo de pacientes comúnmente nosotros los derivamos, no los tratamos acá.